Hola, pocos estarán confundidos con la miniatura de este video, ya que por lo normal solo subo pura payasada en este vertedero naco de basura llamado canal. Pero me entró en la duda este canal, del que voy a hablar específicamente, que es muy poco conocido tanto por habla inglesa como por habla hispana. El canal se llama Credison, aparentemente proveniente de Ucrania, con más de 1.7 millones de suscriptores en YouTube y con 2.2 millones de seguidores en TikTok hasta la fecha de este video, así que de conocido sí es. Y seguramente su fama provenga de pura gente que habla taca. Por lo que me di a la tarea de analizar un poco de esta cuenta, tanto contenido, personajes y sus características. Así que pueden ponerse cómodos, parados, sentados o hincados, que importa, solo cállense y escuchen. Primeramente hay que saber qué es Credison. Credison es el nombre del personaje principal de este canal, que muestra una serie de sketches, vídeos random, trends y referencias de TikTok, pero algunas veces relata también historias de su vida cotidiana. Todo esto presentado en formato de animación 2D muy característico, al igual que su estilo de dibujo que se asemeja a los diseños en personajes de Minecraft. Credison se presenta a veces con variadas facetas en su personalidad, por lo que en ocasiones es muy antisocial u otras muy enojón, e incluso algunas veces haciendo payasadas para divertirse, pero este último siempre lo hace solo, como si no le gustara estar acompañado de nadie. Irónicamente vive acompañado junto con otro chico llamado Anthony, que es casi lo contrario a su personalidad, ya que es más divertido, más atrevido, fiestero y le gusta más convivir con la gente. Anthony por lo visto conoce a Credison desde la infancia, por lo que podemos intuir que él es su mejor amigo. O eso creo. Hay que decir también que Anthony está medio idiota, lo cual es una palabra muy chica para expresar su forma de ser, y a su vez que sus otros amigos le rinden honor a la clase de humor de este canal, uno llamado Shemistan, Shimikta o como ñoñas se pronuncie, que está igual o más idiota y se la pasa viviendo en la taza del baño, suele aparecer de la nada en los momentos más inoportunos. Luego está el otro fulano que ni de su nombre me acuerdo cuál era, a lo mejor Zelensky o algo, que es prácticamente igual de babieco, no sabe pronunciar palabras y secrete y bolero. Abro un entre paréntesis, ya que en el video donde Credison le enseño al relamido el abecedario en nuestro idioma fue su primer video que vi. ¿En qué estábamos? Ah, sí. Por último, de la parte masculina se encuentra Gusi Kousvik, que es este de la gorra, y del cual yo creía que era el que más destacaría de todos por ser el más callado y elocuente, ya que tampoco le gusta sonreír o bailar, incluso menos que Credison, pero vaya sorpresa, ya se imaginarán. Aunque da igual de todas formas si alguien en este mundillo loco sea el más inteligente o el más fuerte y musculoso, el chiste de esta cuenta es entretener, y tú te preguntarás, ¿son ellos acaso el verdadero centro de atención de este canal? Pues no. Porque verdaderamente las que se llevan las visitas son dos mujeres, que aparentemente viven delante de Credison y Anthony, me refiero a Helma y Tracy, estas hijas del demonio creadas para usarse como detención de audiencia, son las responsables de que el canal florezca, guiño. Bueno, ya hablando en serio. Por lo menos estas monas están un poco más caracterizadas que los amigos de Credison, ya que parcialmente se sienten interesadas en este último. Por una parte, Helma se le insinúa en cuanto puede, se invita sola a pasar el rato con él, se le sube encima, lo invita a tomar y un largo etcétera, toda una loquilla la Helma. Irónicamente, quien está interesado en ella es Anthony, a quien no le interesa en lo más mínimo y lo manda a la papelera de reciclaje por lo soperútano que está. Pero si ella se comporta de ese modo, agárrense los calzones que se les irán hasta abajo, porque la verdadera niña que no diría atraída, sino loca por Credison es Tracy, de quien si no me lo dijeran creería que estos dos son hermanos por su impresionante parecido. Y bueno, todo empezó por un amor a primera vista, cuando se encontró con Credison, que estaba de mal humor como siempre, y ella quedó hipnotizada al verlo como si fuera el hombre perfecto, lo que posteriormente ocasionó una obsesión desmedida por él, y que trajo consigo una gran serie de vídeos en los que Tracy anda troceando de la vida tratando de ganarse su corazón. Me dirás, ay, qué bonito el amor, bla, y aunque sí sería bonito de verlo, Credison no diría lo mismo, porque digamos que ella utiliza unos métodos bastante curiosos, como por ejemplo, por la fuerza. Y este en el mejor de los casos XD, porque en casi todos los vídeos en los que están juntos Tracy sale de la nada, digamos. Oh vaya, misteriosamente se ha ido la luz, y como arte de magia ella sale apareciendo detrás de Credison desde la oscuridad con un encendedor, mismo que utilizó en otra escena como anzuelo, poniéndolo en una curiosa parte de su cuerpo. En otra ocasión estaba dándole a elegir entre un spinner o un papel con mensajes subliminales en él, y que si de papelitos hablamos, nuestro inocente amigo Credison le ofreció uno a Tracy sin saber para qué servía, porque Anthony se lo ordenó, y esto hizo que ella se emocionara mucho y procedería a llevárselo a quién sabe dónde para quién sabe qué perversidades XD, y ya por último, para rematar, hubo un momento en el que ella empezó a fantasear con él de una forma, digamos, sexy. Ah, ¿no me creen? Pues chequen esto. I'm too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave me. Con que viendo cochinadas calenturientos, ya valieron más. Aunque no sé qué le dio sinceramente, seguro observó que era el único hombre con barba que había conocido en su vida o algo, aunque igual se ve bastante bien sin ella, esto lo demostró rasurándose por completo en un video. Qué bueno que Tracy no lo vio. Otra vez, juas. Por el momento me temo que eso es lo más destacable a mencionar. Claro que no abarqué muchos otros puntos porque no los vi importantes, o porque de plano no les entendía nada, como que por ahí había una creepypasta inexplicable del alter ego malvado de Credison que está siempre detrás de él o algo así, o que además a este le falta un dedo, ya que según sus palabras lo perdió en su trabajo, que para quienes no lo sepan, en la vida
real es minero, supongo gajes del oficio, quizás esa sea la razón por la que los personajes tengan la apariencia que todos nosotros conocemos. Ya para este punto no sé si la neta aún te queden ganas de visitar su canal para este tramo del video, te hablo a ti el que está viéndolo, yo solo hice mi buen análisis para este fin de año como meta, y ojalá haya más gente opinando de este raro pero talentoso personaje, te dejaré aquí abajo en la descripción su canal por si te animas a echarle un ojo, aunque de antemano te digo que no le vas a entender mi ñoñas, pero la intención es la que cuenta. Ya sin nada más que mostrar solo voy a recordarles que no es lo mismo, les repito el trato que les retrato el pi.